Esperamos que estén teniendo un día fantástico. Todas las personas que nos escuchan por Radio Guadalupana y por sus respectivas aplicaciones del teléfono en www.radioguadalupana.com o en nuestro canal de YouTube que se llama Creciendo para Vivir. Somos Patricia y Eduardo Sanabria, que te saludamos en este día, en este bloque Orienta tu Vida. Sí es, Lalo, pues muy contenta yo también. Igualmente me siento muy bendecida de estar una semana más, inicio de esta semana. Sí. De verdad esperando que sea una semana llena de bendiciones, Lalo, para todos los radioescuchas y también para nosotros. Entonces vamos a tener este programa el día de hoy muy interesante. Claro que sí, y pues queremos compartirles que la semana pasada, precisamente el lunes, estuvimos muy contentos, Pati, porque estuvimos en la misa con el padre José Solís Aguilera, el famosísimo Tibi, otros lo conocen como el Padre Cholo, pero él está en el Señor de la Misericordia y cumplió 50 años, Pati, de ordenación sacerdotal. Y claro que él tuvo su celebración con su parroquia el sábado, pero el lunes nos invitó a sus ex compañeros de la Natividad del Señor y pues hicimos la misa, cantamos, tocamos. Y luego pues estuvimos ahí con el padre un momento. Sí, de verdad que sí, muy contentos con el padre Solís festejando esos 50 años. Un saludo, ¿verdad? Sí, Tremendo le mandamos al TV. saludos al padre Solís. Bendiciones. Y de verdad muy contentos, muy agradecidos, comentábamos tú y yo, Lalo, con Dios por esos 50 años de sacerdocio del padre Solís, que de verdad ha sido de gran bendición para muchas personas, Lalo, y para nosotros que pertenecimos en algún momento a la Natividad del Señor, pues también igual nos sentimos muy bendecidos de que el padre Solís haya formado parte de nuestra vida. Sí, Pati, bueno, pues hoy, y claro que el padre fue parte de la formación de muchos de nosotros, de muchos jóvenes que pasamos por ahí, y pues estamos muy agradecidos por su dirección, por su liderazgo que tuvo con nosotros, y porque para muchos de nosotros, Pati, pues fue hasta figura paterna. Sí. Cuando nuestros papás estaban ausentes, el padre Solís fue mucho tiempo esa dirección que necesitábamos y se lo agradecemos con todo el alma, y él sabe que lo queremos mucho. ¿Qué programa tenemos hoy, Sí, Pati? pues ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Nos toca sesión de duelo, ¿verdad? Sí, así es. Ahora vamos a seguir con estos temas de duelo y vamos a hablar sobre la sanación interior. Es un proceso, Lalo. Sí, gracias, Pati. Pues miren, cuando hablamos de talleres de duelo, a mí en realidad he estado pensando que a lo mejor el nombre taller de duelo es un poco engañoso. Quiero decir que no nos dice, estoy pensando que el nombre correcto o más preciso sería un taller de sanación del duelo. O sea, el taller de duelo no se trata de que vengas a llorar con nosotros, hermano, ni que vengas a sufrir. Todo lo contrario, sino que a raíz de que asistas al taller, a raíz de que vengas con nosotros, ese sufrimiento que tú puedas tener se detenga y permitas que el Señor te dé la sanación que tú necesitas, Pati. Ese es el propósito, Lalo, estoy de acuerdo contigo que ese es el propósito del seminario de sanación del duelo, precisamente que las personas vengan, reconozcan, una vez que sean conscientes de ese duelo, esas pérdidas que están viviendo o han vivido en sus vidas, y permitirle a Dios, Lalo, que Él sane esas heridas, que sane esos duelos que pueden estar viviendo las personas. ¿Sabes? Ese es el propósito principal de un seminario de sanación del duelo. Sí, Pati, sabes que yo he visto que como que la gente, las personas en general, como que le tienen miedo a los talleres de duelo, como que dicen, eso es lo último que yo voy a hacer, como que a mí me recuerdo que me hablaban y me decían, oiga, tengo esto y esto, ¿verdad que yo no puedo ir? Como diciendo, descalifíqueme de que yo no vaya, o sea, denme la razón. Hermano, no le tengas miedo, el Señor te quiere sanar. Acuérdense de la lectura hermosa donde está viene un leproso con Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y ustedes recuerdan lo que le contesta Jesús? Sí quiero sanarte. Hermano, y lo mismo es con tus dolores emocionales, con lo que te haya pasado, con ese duelo que tú tengas, con ese luto que tengas por las personas que hayas perdido, divorcio, separación, angustia, viudez, todo tipo de cosas que nos pueden pasar, hasta pérdida del trabajo, pérdida de la casa. El Señor te quiere sanar, hermano. Ese es el propósito de un taller de sanación del duelo. No es sufrir, no es hacerte que llores más, es permitirle a Dios, darle la oportunidad a Dios
de que te sane, de que te puedas recuperar de aquel evento o eventos que han sucedido difíciles en tu vida, Pati. Efectivamente, fíjate que sí ha sido el comentario de varias personas, ya lo más bien bastantes personas durante todos estos años que Dios nos ha permitido acompañar a las personas en sus procesos de sanación interior, y cuando comentamos lo que en muchas ocasiones las personas se acostumbran a sobrevivir, sí, a sobrevivir con el dolor, con el sufrimiento y no a vivir. Exacto. Y cuando explicamos esto en los seminarios y las personas después se acercan con nosotros y nos dicen, ¿cómo no me di la oportunidad antes de tomar un seminario? Claro. ¿Por qué postergué tantos años el venir a un seminario por miedo? Porque tenían tal vez también pena de decir, ay, es que tal vez voy a tener que hablar ahí lo que me está pasando en público, compartir y no me siento confortable. Pero no es así, Lalo. Nosotros, creo yo, y la gente también nos ha comentado, somos muy respetuosos. Si las personas en un momento dado ellos no quieren o no desean compartir, claro que nosotros no los obligamos. Es importante y sabemos que una parte de verdad, y lo vemos en los seminarios, para un proceso de sanación es el compartir, pero también el escucharla, ya con el solo hecho que las personas se den el permiso de asistir a los seminarios, de escuchar a las otras personas lo que están pasando, te identificas y puedes tal vez también en un momento dado decir, mira, yo pasé o estoy pasando por lo mismo que esa persona, y desde ahí empieza también o continúa el proceso de sanación de las personas. Entonces sí, de verdad invitamos a los radioescuchas que se den ese permiso de asistir a esos seminarios. Con nosotros pues es ese seminario para sanar el duelo, pero también en Juárez, hay talleres de duelo, que se den ese permiso a las personas de asistir a esos seminarios para que Dios sane esos duelos, esas pérdidas que pueden estar pasando. Claro que sí, Pati, pues creo que eso es lo que las personas pueden sentir, como dicen, bueno, es que le van a escarbar a la herida, me van a forzar a que hable de lo que yo no puedo hablar ahorita. Hermano, créelo que no. Por lo menos nosotros nunca te vamos a forzar a que hables si no quieres, y solamente puedes escuchar, pero también queremos que sepas, hermano, que el proceso de sanación ocurre a través de un proceso de crecimiento, ¿verdad, Pati? En tres áreas. Es. Vamos a crecer en nuestra área intelectual, vamos a crecer en nuestra área emocional y sobre todo vamos a crecer un poquito en el área espiritual, Pati. Y vamos a hablar de que la sanidad interior es un proceso en el que tú como individuo, tú como persona, fíjate, Pati, vas a salir liberado o liberada de las ataduras que te impiden gozar de tu vida en Cristo, de tu vida como cristiano, te impiden gozar de la vida cristiana. Y vas a tener una plena realización como un cristiano católico comprometido, bíblico, ¿sí? Entonces la obra de Jesús ofrece mucho más que solamente el perdón. También ofrece esa sanación, espíritu, alma y cuerpo. Qué fantástico, qué maravilla, Pati, que el Señor quiera sanarnos. Y solamente hay que decir, como lo decimos nosotros en Seminario de Sanación, darnos permiso. Claro, darle un sí a Jesús, lo es de verdad. Darle un sí, darte a ti primero, ¿verdad? Ese sí quiero sanar, sí deseo sanar, y darle un sí a Cristo también, y darle ese permiso, como tú comentas, Lalo, que sane tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, porque somos seres integrales y nosotros de verdad creemos que un proceso de sanación interior es atender nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo, y es cuando se da esa transformación maravillosa, Lalo, es cuando Dios le damos el permiso que entre y sane todo aquello que requiere ser sanado en cada individuo. Exactamente, esa es la clave, créelo, hermano, que nosotros no queremos saber todo lo que te ha sucedido. Miren, la sanación está relacionada con la persona y con el pasado, ¿verdad, Pati? Pero en un taller de duelo no vas a venir a platicarnos todo tu pasado, si así no lo quieres. En realidad, tú lo vas a revisar, pero lo vas a revisar con Dios, quien de todas maneras ya sabe todo tu pasado. Él te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces, la revisión no es con nosotros, es con Dios. Entonces, vamos a permitir ir a esos eventos traumáticos, difíciles de nuestra vida, y vamos a permitirle al Señor que los sane. Y eso solo se puede hacer desde el autoconocimiento, desde el darnos permiso, desde el abrirnos a esa sanación que Dios nos quiere dar. Solamente Dios
nos puede dar ese consuelo, Pati. Sí, solo Él, solo Jesús puede poner su mano en nuestro pecho, en nuestro corazón y sanarlo, pero hay que darle chance. Si no lo dejamos, pues entonces vamos a seguir en algunas ocasiones sufriendo, teniendo un gran dolor emocional, Pati. Claro, dolor y sufrimiento emocional. Y fíjate que la semana pasada precisamente Lalo me comentaba a una persona y me decía, Pati, ¿por qué es difícil esta sanación? Por ejemplo, en el caso de esta persona, pues familiares de ellos que se rehúsan o de alguna forma están rechazando o se resisten a recibir esa sanación. Pero yo le comentaba, ¿verdad?, que solamente se puede sanar algo, Lalo, cuando nosotros lo reconocemos. Claro. Si no reconocemos que tenemos una herida, un duelo, alguna pérdida en nuestras vidas, pues no podemos sanar, la verdad. Es el primer paso. No se puede sanar lo que no se ha reconocido en nuestra persona. Entonces de ahí partimos, Lalo. Sí. Es primero reconociendo y queriendo recibir esa sanación, estar dispuesto, que tal vez las personas dicen, no sé cómo voy a sanar, creo que no voy a poder sanar esta pérdida, que es muy válido, pero se le da la oportunidad, Lalo, de entrar en ese proceso. Y por supuesto que le damos la oportunidad a Dios que Él venga y sane, que Él tiene ese poder, a final de cuentas es el que sana esos duelos, Lalo. Claro que sí, Pati. Y hermanos, tal vez se pregunten, bueno, ¿y estos por qué dicen con tanta seguridad? ¿Por qué afirman de esa manera tan categórica? ¿Por qué están tan seguros de que esto va a pasar? Pues hermano, te lo vamos a decir por una razón muy sencilla. Es que nosotros ya pasamos por ese proceso de sanación. De hecho, yo en estos momentos estoy en un proceso de sanación de un duelo pues bastante grande en mi vida, pero sé que estoy con el Señor, me siento en las manos del Señor, me siento consolado, reconfortado en Cristo, que me fortalece, Pati, como dice la lectura de la carta de los Romanos. Y precisamente por eso, hermano, por eso tenemos tanta seguridad. No solo hemos visto que Dios lo hizo en nuestras vidas, lo sigue repitiendo en muchas, si no es que en todas las personas que han venido a los seminarios de sanación con nosotros. Y hermano, a lo mejor tú eres el que sigues, a lo mejor el Señor quiere sanarte a ti también. Y la pregunta es si te quisieras dar permiso de esto. Sí. ¿Qué vamos a comentar, Pati? Sí, y antes de iniciar explicándolo cómo elaborar un proceso de duelo, qué es un proceso de duelo, en qué consiste, cuáles son las etapas, cuáles son aquellas emociones preponderantes o principales por los cuales las personas pueden atravesar en un proceso de duelo. En relación a esto que comentas, Lalo, yo invitaría de verdad a los radioescuchas el día de hoy que se decidan, Lalo, si han estado postergando de alguna manera esa sanación, si te han invitado a algún seminario o taller de duelo en Juárez o acá en El Paso, y tú puedes en un momento haber dicho, me voy a esperar para el siguiente o el año que entra, o tal vez, no sé, el mes que entra o cuando me vuelvas a invitar. Decídete, radio escucha, de verdad. Es algo hermoso, maravilloso entrar en un proceso de sanación, esa transformación, Lalo, que se va experimentando poco a poco a lo largo, a través de cada semana que va avanzando el seminario. Es muy bonito cómo le vamos dando permiso a Dios que venga y sane nuestros corazones. Entonces, bueno, vamos a explicarle lo que un proceso de sanación para elaborar un duelo consta de 5 etapas. En uno de los modelos de algunos que hay, ¿verdad? Claro que pero sí. Este modelo consiste en 5 etapas del duelo. Cuando las personas en un momento dado pasan o experimentan la muerte de un ser querido, un divorcio, una separación, una enfermedad, pasamos los seres humanos cualquier pérdida grande, ¿verdad? Claro, que nos cause un duelo. Pasamos por estas 5 etapas. Esa es otra de las cosas que hay que decir. Las personas piensan que un proceso de duelo es solamente cuando alguien se murió. No, hermano, divorcio, te corrieron del trabajo, se quemó tu casa, una serie de cosas que pueden haber pasado. De hecho, hay 40 y tantas razones válidas por las que puedes hacer un duelo. Entonces, no es solamente cuando alguien se muere. Esto sería un mito de los talleres de duelo, pero sí, se pasa por 5 etapas que las voy a mencionar. La primera es la negación. Luego viene el enojo, después viene el regateo o negociación, seguida de la depresión y la culpa como una etapa, y la última etapa es la aceptación. Ese es el camino, el recorrido que a veces transitamos para sanar la pérdida. Y esto lo dijo la doctora Elizabeth Kubler-Ross en los 70s.
¿sí? Este modelo, por eso unas personas lo llaman anticuado, pero para nosotros nos gusta porque es el más sencillo de entender para personas como tú y yo, que no somos psicólogos, Pati. Así es, Lalo. De verdad, a través de estas 5 etapas del duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross es un modelo a seguir, como tú comentas, ¿verdad? Sencillo, y de verdad que nosotros tenemos, gracias a Dios y para la gloria de Dios, tantos testimonios, Lalo, de las personas que han pasado por este proceso a través y siguiendo estas 5 etapas del duelo, este modelo que lo podemos llamar así. Y de verdad, cómo Dios ha hecho maravillas, Lalo, sanando los corazones de las personas. Sí, y bueno, también una de las cosas del modelo de la doctora Kubler-Ross es que tú, radio escucha, tal vez no vas a pasar por las 5 etapas. Generalmente las pasarías en ese orden que dijimos: negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. Pero no necesariamente vas a pasar por todas, y no necesariamente vas a pasar en ese orden. A lo mejor tú entras al duelo por la depresión, a lo mejor tú empiezas tu duelo con el regateo, a lo mejor tú empiezas con el enojo, con otra cosa, sí. Entonces no necesariamente vamos a todos empezar lo mismo. La doctora se dio cuenta de que las personas pasaban por estas etapas de una manera común, o sea que la mayoría de nosotros hemos pasado más o menos este proceso. Siempre digo, Pati, y yo sé que siempre sonríes cuando digo esto, porque cuando a mí me explicaron de las 5 etapas, pues yo dije, no me estoy volviendo loco. Y me dijeron, es que si has sentido estas 5 cosas, eres una persona normal. Yo quiero que lo escuches, hermano, hermana. Si has sentido enojo, si estás en la negación, si has negociado con Dios, si te has sentido deprimido o culpable, y finalmente si has llegado a la aceptación, eres un ser humano normal, regular. Entonces no te estás volviendo loco. Son etapas comunes por las que muchos de nosotros hemos pasado. Insisto, yo estoy pasando ahorita por las etapas de la sanación, ¿sí? Y pues esto es relativamente normal y nos podemos brincar de una etapa a otra. Puedo estar enojado tal vez un día y al otro día en la depresión, y a lo mejor mañana me levanto en negación o regateando con Dios. Entonces me brinco de una etapa a otra, y eso también es normal durante el proceso de sanación. O hay personas, por ejemplo, lo que pueden en un día estar enojados en la mañana y en la tarde están deprimidos, y luego ya al mediodía se sienten culpables. Eso es algo normal también. Y de verdad, para explicarla, lo que el estar en duelo es un estrés, y sobre todo por estas emociones. Y me gusta a mí explicarlo, Lalo, es como si estuvieras en una montaña rusa de emociones que subes, bajas, ya sientes que estás enojado, que estás deprimido, que estás, de repente te encuentras regateando, y todo esto es normal porque estás en un proceso de duelo. Aquí lo importante es, Lalo, no quedarse estancado, atorado, no permanecer por mucho tiempo. Hay personas que han permanecido años, varios años estancados en algunas de las etapas o en estas diferentes etapas del duelo, pero sin atenderse, Lalo, sin empezar o iniciar ese proceso de sanación. Sí, Pati, fíjate, pues qué bueno eso que dices. Incluso yo me atrevería a teorizar que a lo mejor ustedes, las mujeres, que son más complicadas emocionalmente que nosotros, pudieran estar enojadas y deprimidas al mismo tiempo, o en la negación y en el regateo al mismo tiempo, y sería muy válido para ti, porque pues ustedes tienen la capacidad de tener esas emociones más complejas. Los hombres tal vez las manejemos de una por una. Pero bueno, hay que hablar pues de que esto es un proceso, hay un proceso de sanación, y quisiera hablar de la primera etapa del duelo, que es la negación. Y la quiero mencionar porque, hermanos, cuando llegó la pandemia, muchas personas del mundo estaban en la negación. Decía que la pandemia no existía, basadas a veces en información que nos daban los políticos, los gobernantes de ciertos países, tanto de México como Estados Unidos. Pero, hermanos, la pandemia está aquí, mucha gente estaba en la negación. Ahora la negación es con respecto a las vacunas. Hay gente que no se quiere vacunar. Hay personas que están en esa negación, y pues es relativamente válido, pero hay que darnos cuenta, hermanos, de lo que está pasando. Las estadísticas, según las hemos escuchado, es que si no te vacunas, la probabilidad de que te dé la variante nueva pues es más fuerte, y hay probabilidades de otras cosas más serias. Entonces, tener cuidado, hermanos, porque la negación es un mecanismo de defensa. ¿Qué te dice esto? Bueno, esto no me está pasando a mí. Dices, esto no puede ser, pasa solamente en las películas, y te da tiempo, Pati,
de que reflexiones un poco, de que te da un colchoncito para asimilar la noticia que te dieron mientras estás en el momento justo para escucharlo, para aceptar que sí te está pasando eso. Entonces muchas veces en nuestra mente nos dicen aquella persona falleció o aquella otra persona quiere el divorcio o la noticia que sea, y nosotros espérate, no está pasando, y nos ponemos en la negación. Solamente nos estamos dando tiempo para aceptarlo cuando llegue el momento para ti. Así es la primera etapa por lo general, Lalo, pero no es en ese orden. Por lo general, las personas cuando reciben esa noticia inesperada, esa muerte inesperada, bueno, pasan por esta etapa de la negación, pero no es el que tenga que ser precisamente la primera etapa por la que las demás personas o todas las personas pasen por esa primera etapa de la negación. Entonces, pues es eso, como tú dices, esta etapa es para asimilar la noticia, es ese shock de la noticia en lo que tú o la persona asimila esa noticia que sí sucedió, que sí está pasando, sí falleció esa persona, que sí está pasando, te diagnosticaron con esa enfermedad, o que sí está pasando ese proceso de divorcio o de separación. Esta etapa de la negación te permite ajustarte, asimilar la noticia, ajustarte en tanto continúas avanzando en las demás etapas de un proceso de duelo. Gracias, Pati. Bueno, como decía aquí mi esposa muy acertadamente, el peligro de todas las etapas es quedarte atascado o atorado en esa, o puede ser la palabra enganchado en esa etapa. Y nos ha ocurrido que muchas personas vienen y nos dicen, oigan, es que yo no lloré cuando falleció mi esposo y ahora quiero llorar y no puedo. O nos tocó ir también a una misa donde hasta una persona muy conocida de nosotros acababa de morir su esposa, y la persona se para y dice, yo no voy a llorar porque tengo que ser fuerte por mis hijos. Pues hermano, cuando algo te pasa es natural que lloremos, y de hecho es sano. Si se acuerdan, en los tiempos de Jesús contrataban a personas para que lloraran. Y hermano, te invitamos a seguir colaborando y contribuyendo con Radio Guadalupana. Ayúdanos a seguir compartiendo la alegría del Evangelio. Puedes hacer tu donativo en radioguadalupana.com, tanto desde tu computadora como desde tu teléfono celular o dentro de la app de Radio Guadalupana. Solamente necesitas hacer clic en el enlace que dice haz un donativo mensual. Hermano, ayúdanos a llevar la alegría del Evangelio a más personas con Radio Guadalupana. Entonces, hermanos, pues estamos hablando del proceso de la sanación, que la sanación es un proceso. Estamos en el bloque Orienta tu vida, y no se vayan, regresamos en unos momentos.